Buenas tardes. Creo que el problema de religión no es aislado. Yo hago clases de formación ciudadana y cuando yo le digo a los chiquillos, ya chiquillos, vamos a pasar los poderes del Estado. El poder ejecutivo, ¡ey! La presidenta no sabía lo que hacía, está igual que el Cizarro, no sabía lo que hacía el hijo, y empieza a reírse. Por lo tanto, creo de que nosotros, como los docentes, no es un problema que tenemos solamente los profesores de religiones. Les voy a pasar, no robar. Es un mandamiento, ¿verdad? Sí, pero también está sancionado por la ley, porque corresponde tal cosa. Entonces uno va uniendo los 10 mandamientos con los derechos humanos, el respeto por los bienes del prójimo, del próximo, y va haciendo una relación. Pero caramba, que a mí me cuesta. Sabemos que el 80% de los jóvenes en Chile no quiere ir a votar porque no están ni ahí con los políticos. Entonces, ¿qué nos extremamos si ellos son tan visibles, los políticos y todo, con la religión que la han invisibilizado, la han desnostado y la han tratado realmente de sacar lo peor de lo peor, de que algunas personas han dañado la vida de Cristo y todos los votos que ellos hicieron? Pero creo que no es extraño, porque yo te digo, hago formación ciudadana, soy profesora de historia, y cuando me toca hacer algo de ese tipo, los chiquillos no están ni ahí, y te lo juro, y son tan fuertes los argumentos y tan válidos por el entorno, que uno realmente no tiene las herramientas como para plantearse en forma bien clara y decir, no importa, pero tú tienes que hacer lo correcto, porque no sacas nada con ganarte 200 lucas en una noche vendiendo unos 20 gramos de coca, pero vas a tener que andar arrancando, dañando a otra persona y no vas a poder dormir tranquilo. Y eso es la paz que te la da una buena vida. Gracias. Don Luis, desde su investigación, o sea, lo que usted es, me gustaría saber desde la entidad religiosa, ¿qué es lo que prioriza lo laico o lo laicista en nuestro entorno? ¿Y cómo dar sentido al proceso religioso histórico de nuestro país, entendiéndolo desde el proceso que nosotros realizamos dentro del aula? Comparto plenamente, digamos, su diagnóstico. Efectivamente, no es, y lo señalé, digamos, en más de una ocasión, no es un problema, y por eso colocaba para mí parte de mi experiencia como profesor de historia. O sea, no es algo que solamente se vea afectado la asignatura de religión, sino que en general hay un desencanto, hay un desánimo, hay un desinterés, en fin. O sea, es una realidad. Y ahí también, digamos, se conjuga con otras cosas que son más complejas, como también hay una falta de respeto hacia la institución profesor. El profesor hace 50 años atrás cometía otras brutalidades, como por ejemplo, y no sé si más de alguno de ustedes acá ha ido, supongo que al Museo de la Educación, donde uno puede encontrar, digamos, los instrumentos con los cuales los profesores castigaban, digamos, a sus alumnos. De caer 40, de caer 50, el varillazo en la mano, en fin. O sea, claro, eran otros contextos, eran otras formas. Lo que quiero decir con esto es que obviamente el profesor también fue evolucionando y el alumno también fue evolucionando. Y cuando hablamos de evolución, no solamente estamos hablando de que evolucionen mejor, estamos hablando, digamos, simplemente del cambio. Y en ese contexto, digamos, así como hoy día es complejo ser docente, sobre todo en determinados contextos, digamos, carenciados, profesor de religión, pero también es complejo ser profesor de filosofía y también es complejo ser profesor de historia, porque el desencanto, el desinterés, la falta de respeto sumen sí. Ahora, eso es un problema, digamos, que no necesariamente tiene que ver con la educación solamente, es un problema social. Es un problema social donde hay una pérdida de confianza en las instituciones, donde hay una falta de respeto, donde hay un individualismo a rabiar, donde hay un sistema, digamos, que llevó a que se instalaran lógicas de consumo y las lógicas exitistas, donde uno vale como persona en la medida de cuánto vale uno en oro. O sea, mi sueldo, mi profesión, el éxito, en fin, todo rápido, como bien señalaba el colega hace un rato atrás. Digamos, esta idea del exitismo. O sea, cuando usted encuentra jóvenes que dicen yo quiero ser futbolista o narco, ¿por qué? Porque el futbolista gana mucha plata y el narco también. Digamos, y una carrera, ¿por qué no? Les preguntaba yo hace un tiempo atrás en una comuna. Y me decían, no, porque es muy largo. O sea, ni siquiera están cuestionando, digamos, simplemente la plata, el auto, la modelo, en fin. Ese tipo, niños de 7 años, 8 años. ¿Qué quiere ser tú cuando grande? Narco. Entonces, uno dice, bueno, esa es la sociedad, digamos, en la cual estamos inmersos, y de ahí también viene una parte importante también de nuestro alumno. Es el contexto en el que trabajamos. Un contexto difícil.
Por lo tanto, no es solo el profesor, digamos, de religión el que sufre esa realidad, es una realidad, digamos, del país. Entonces, claro, ahora uno dice, bueno, no me puedo quedar solamente, digamos, en la crítica, sino también en los aspectos, digamos, positivos del asunto. Cada vez más personas, digamos, van a la universidad, cada vez más personas se educan, las tasas de alfabetización en Chile son mucho más altas de las que tiene, por ejemplo, mi papá, suma y sigue, o sea, hay algo que va cambiando, no todo, los modelos no cambian de la noche a la mañana, y desinstalar cosas como el individualismo, el consumo exacerbado, la idea, digamos, de no compartir con el otro, el rechazo, la diferencia, en fin, es algo que ha costado años y décadas. O sea, por lo tanto, esta es una cuestión que también, digamos, es más o menos progresiva. Ahora, respecto a lo que señalaba, digamos, el colega respecto al tema de laicidad, laicismo, Chile tiene una larga tradición de disputa respecto a este tema. O sea, la separación Iglesia-Estado se produce en 1925, pero nunca fue real. Y nunca fue real, ¿por qué? Me tocó participar hace un par de años atrás en algunas discusiones que tenían que ver con la promulgación de una ley que se llama, que es la ley 19.638, mal denominada ley de culto. Pero ¿qué es lo que hacía esa ley? Estamos hablando del año 99, se separó la Iglesia del Estado el 25, no obstante, la Iglesia hizo la reforma agraria, incidió en el aspecto público, participaba activamente en discusiones parlamentarias, por ejemplo, la discusión más contemporánea, la discusión respecto a temáticas de aborto, divorcio, matrimonios de personas del mismo sexo, píldora anticonceptiva, píldora del día después, suma y sigue. Por lo tanto, si bien el Estado ha intentado, digamos, hacer esa separación y plantearse como un Estado laico, pero es que de a rato se tocan la puerta mutuamente, digamos, de un lado y del otro. Una razón que es muy sencilla, es que es la relevancia de la Iglesia, y particularmente de la Iglesia Católica, en la historia fundacional de este país, es enorme. Es enorme. O sea, en gran medida, por ejemplo, y un dato que es histórico, Salvador Allende no sale electo presidente antes porque le gana Frei Montalva. Ya, de acuerdo, ese es un dato histórico, lo puede encontrar en cualquier libro de historia. Pero la pregunta es, ¿dónde gana la elección? La elección la gana en el campesinado, en los sindicatos campesinos. Y los sindicatos campesinos, a pesar, digamos, del asombro que algunos puedan tener, no eran precisamente, digamos, del Partido Comunista o de otro partido, eran de la democracia cristiana. Ese católico popular del campo, ahí gana la elección, digamos, Frei Montalva. La reforma agraria, el tema de la vicaría para la solidaridad, el sueldo ético, en fin. La ley 19.638, ¿qué es lo que hace? Le entrega igualdad jurídica a todas las denominaciones religiosas. Las coloca en un plano un tanto más igualitario. Por lo tanto, siempre el Estado de Chile ha tenido que convivir, digamos, constantemente con lo religioso. La separación Iglesia-Estado en Chile fue más que todo nominal que real. Digamos, el mejor ejemplo de aquello es que cuando se han implantado políticas, digamos, de laicidad en algunos países, digamos, ha pasado lo siguiente: una de las fronteras más básicas en las cuales se disputa el terreno de lo laico, digamos, de lo secular, de lo laico versus lo religioso, en lo educativo. Porque es el segundo espacio de socialización de las personas. Resulta que, digamos, lo religioso en Chile, la educación religiosa en la escena pública, digamos, es intocable. Intocable. Se tocó filosofía, se quería tocar historia, disminuyéndole ahora, y no sé si se tocó finalmente arte o música, religión no. ¿Por qué? Porque se entendió, y así lo entienden distintos, digamos, trabajos, que la religión es parte constitutiva de la identidad de este país. No menor, de la identidad de este país. Cuando se le preguntaba a las personas, ¿qué identifica a un chileno? ¿O cuál es la identidad o los componentes de la identidad de un chileno? Hasta hace no poco tiempo atrás, el chileno, y son algunas cosas, el chileno es patriota, el chileno tiene una familia bien constituida, el chileno es católico. Fíjate una cosa, en los textos escolares hasta la década del 80 se asumía que existía la identidad latinoamericana. Y se hablaba de la identidad latinoamericana, la identidad latinoamericana. ¿Y cómo se componía la identidad latinoamericana? Los latinoamericanos éramos, uno, mestizos, hablábamos a partir de la lengua, español, y éramos católicos. O sea, se definía a partir de raza, lengua y religión. Entonces, si la identidad latinoamericana se ocupaba de la religión como elemento constitutivo,
vaya que se ocupa para definir, inclusive hasta el día de hoy, a pesar de la pérdida de confianza en las instituciones, todavía la deseabilidad de lo religioso es brutal. Al nivel que en no pocos currículum, lo hemos catastrado, en no pocos currículum, la gente todavía coloca, digamos, su adscripción religiosa, católica. Pensando en que aquello le da un plus por sobre el resto. Soy católico, por lo tanto soy honesto. Soy pentecostal, por lo tanto soy honesto. Una pequeña anécdota y con esto termino. Encontramos una investigación acerca del mundo evangélico en Chile. Encontramos diarios, comenzamos a revisar diarios de Concepción. Y resulta que nos encontramos que en la década de los 80, las grandes forestales y madereras colocaban, digamos, se necesita persona que sea capaz para, no sé, estoy inventando, cortar árboles, que maneje la motosierra, o la parte ya más técnica. Y uno de los requisitos era que fuera evangélico. Yo como, pero ¿y por qué? Entonces, seguimos y preguntamos, digamos, al dueño de algunas forestales de la época, le preguntamos, oye, pero ¿qué tiene que ver esto? Apareció en el diario, en Arauco, qué sé yo, que sepa manejar la motosierra, te creo. Que sepa de árboles también, para rascar árboles. Digamos, que sepa, no sé, manejar los procesos técnicos también, pero que sea evangélico, ¿qué tiene que ver? Resulta que, o sea, es que es importante que sea evangélico. ¿Por qué? Uno, no toma, por lo tanto llega a su jornada laboral siempre. Segundo, tiene una familia bien constituida, por lo tanto no me arma, decía, la pelotera afuera de la empresa por el tema de las pensiones alimenticias. Y tercero, digamos, que era importante que fuera evangélico porque no me arma sindicato, porque no se metía en política. Entonces, todavía está instalada esa idea de la deseabilidad de los religiosos.